Al inicio, cuando ya empezaban a acercarse a esta zona, hubo grupos que se acercaron a la comunidad. Llegamos a tener varias pláticas, no en la zona donde yo vivo, que es Jacinto Pat, sino en Tulum. Entonces, tuvimos varias pláticas en donde hablamos de los problemas que hay en Tulum, de la basura, del agua, de la contaminación, de que cómo íbamos a poder enfrentar a un crecimiento tan grande como el que se venía con el tren. Ahí fue donde inició la plática de por dónde va a ir el tren. Se nos dijo que el tren iba a ir por donde van las torres de alta tensión, pero estas torres pues es cruzando varios cenotes y en la selva. Entonces un grupo de buzos, de científicos se acercaron más a la gente del tren y hablaron al respecto de los mapas que tenemos de los ríos subterráneos. En este ínter llegó la pandemia, se acabaron las pláticas con los ciudadanos, pero el grupo de buzos y de científicos, arqueólogos incluidos, siguieron hablando con la gente del tren y lograron hacer que la ruta del tren se cambiara para ir por la carretera. Y entonces pues nos enteramos que había mucha presión por parte de los hoteleros, porque al ir el tren sobre la carretera iba a provocar mucho tráfico, además de que iban a quitarles un pedazo de sus terrenos. Pensar ellos que iban a tener que dar una parte o que iba a haber esa afectación del tráfico aún mayor, creo que fue demasiado, y entonces la presión se vino más fuerte y volvieron a mandar la ruta del tren a la selva. Muy preocupados en general por el proyecto del Tren Maya. Creo que tienen una gran responsabilidad los ingenieros que llevan a cargo este gran proyecto, porque pues en primer lugar está el acuífero kárstico y estos corredores biológicos que se van a interrumpir. El mismo trayecto peninsular del Tren Maya está rodeando, está tratando de... pues está fragmentando poblaciones de fauna silvestre que necesitan conectividad a través de corredores biológicos. Y pues es muy grave este efecto, el efecto barrera que hace la infraestructura lineal. Y pues esa preocupación de nosotros en parte es por la fauna silvestre y no solamente es el jaguar. Hay especies tan importantes y que dependen de la cobertura vegetal como el mono araña, como el mono aullador y muchos otros animales y aves, incluso animales muy pequeños que todavía necesitan de esta gran selva. Ha recibido una gran herida la península de Yucatán, se llama Tren Maya, y no creo que vaya a cicatrizar.
El mismo tren anuncia corredores biológicos a través de sus pasos de fauna, que no se van a ver interrumpidos los corredores o las rutas de desplazamiento por los pasos de fauna, pero si tú te metes a la página de Fonatur, ves un paso de fauna súper claro, es uno aéreo, increíble, un puente con vegetación asociada a los ecosistemas, y no están haciendo eso, están haciendo cloacas, están haciendo coladeras que necesita el proyecto para que los animales intenten cruzar por ahí. Una cosa es lo que vemos en otros países y otra cosa es lo que están haciendo con los pasos de fauna, que no son suficientes. Simplemente el tramo 5 Sur cuenta con únicamente 3 pasos para primates. Eso es una burla de verdad para las tropas de mono araña y mono aullador que pudiera llegar a encontrar esta gran barrera que es el Tren Maya. Y pues el jaguar, que es una especie sombrilla y es muy importante porque sabiendo los requerimientos de esa especie, los demás están más o menos con salud. El jaguar se va a ver muy interrumpido y este tren viene a acelerar un proceso de extinción a través de la fragmentación y la interrupción de sus corredores biológicos, una extinción regional en las últimas poblaciones de jaguar en el sureste mexicano. Pues estoy con un poco de sentimientos, aunque muchos sentimientos ahora, porque estamos dentro de la cueva Yorogana Osh. Esta cueva la exploramos, me parece que en febrero del 2022, pues es una cueva que tenía su selva allá afuera. Encontramos una especie de mamífero de la selva que es muy difícil de encontrar, que se llama grisón, Galictis vittata, y no solo encontramos un individuo, encontramos una hembra con sus crías. Aquí habitaban pájaros toho, más abajo en esta cueva hay peces ciegos, dama blanca, anguila ciega, que son especies endémicas adaptadas a la vida en la oscuridad perpetua de estas cuevas, que solamente están en el norte de Quintana Roo, de la península de Yucatán, y en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, es un ecosistema increíble y hermoso. Pero lo que estamos escuchando ahorita es una máquina que está trabajando aquí afuera, es un trascabo que está nivelando el terreno, porque la selva que había aquí afuera ya fue removida desde hace unos meses y ahora están los ingenieros del Tren Maya aquí arribita de nosotros, afuera, pues trabajando con las máquinas. Y eso me da mucha desesperación y mucha tristeza. Acabo de hablar con los ingenieros y les dije que como esta cueva van a encontrar más de 100 conocidas a lo largo del trazo, y para que ellos tengan en mente lo que esto implica técnicamente. La solución que quieran ellos plantear para esta cueva, pues van a tener que repetirla 100 veces. ¿Cuánto dinero va a costar? ¿Cuánto material? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto trabajo? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo? Y tiempo político ya no tienen mucho. Entonces me preocupa más que hagan las cosas al aventón, rápido, solo por cumplir un compromiso de campaña, y que nos dejen aquí sin selva, sin cuevas o con cuevas dañadas, y que nos pongan algo que no va a servir y que va a estar mal hecho. Eso me preocupa mucho. Los invité a entrar a la cueva para que se maravillaran con lo que hay aquí. Alguno de ellos dijo, ya me está dando miedo, y le respondí, pues a mí también me da mucho miedo que estén las máquinas allá afuera por todo lo que implica.
un ecocidio, un proyecto ilegal, un proyecto, un capricho que está pasando sobre una de nuestras últimas selvas bien conservadas que tenemos en México y que deberíamos estar pensando más en cómo preservar este lugar que cómo destruirlo. En el mundo hay especies que están estrechamente relacionadas con su ecosistema. A estas se les conoce como especies bioindicadoras, bio de vida e indicador de que nos indica algo a través de su presencia. Por ejemplo, los anfibios. En los ríos de Xochimilco, cuando se empezaron a contaminar, entre más contaminación había, menos ajolotes veíamos, y ahora es casi imposible encontrarlos de manera silvestre. Estas especies, por lo general, son especies consideradas paraguas. Si está esa especie, todo lo que está a su alrededor, como si fuera una lluvia de más especies, quiere decir que están sanas, están conservadas, están en salud, están en un buen hábitat. Y aquí, en las cuevas, tenemos a una de estas especies súper importante que se llama la anguila ciega, por su nombre científico, Ophisternum infernale. Cuando nosotros vemos a una anguila en las cuevas, vemos que a su alrededor hay camaroncitos, hay cochinillas, hay peces, hay otra especie que se llama la dama blanca que está ahí nadando con la anguila y todos están muy felices. Y de repente, en esta investigación que hemos estado realizando en cenotes urbanos, podemos observar cómo los parámetros del agua empiezan a cambiar, cómo pasa de un agua sana a un agua que empieza a tener plomo, el cual es un metal pesado que nos puede provocar mucho daño en los riñones, incluso hasta cáncer. Empezamos a notar que hay flúor, que el flúor es también un metal pesado. Y cuando estos químicos empiezan a aparecer en el agua, vemos cómo la anguila desaparece. Ya nos ha tocado verlo en las cuevas, y una vez que esta anguila ya no está, todas sus especies alrededor dejan de aparecer, y esta agua es la que nos vamos a tomar. Es de suma importancia conservarlo, porque estas especies no están en ninguna otra parte del mundo, solamente aquí, en la península de Yucatán, las tenemos. Son cuevas únicas, son cuevas irrepetibles, que tienen especies súper importantes, con espeleotemas que también nos hablan muchísimo de la cueva. Y lo más importante que encontramos aquí es el agua que bebemos, el agua que va a fluir por toda la selva que se está fragmentando ahora, que va a fluir por los manglares en donde se cultivan a muchísimas especies que son bebés en ese momento, que son larvas, que son crías, y que lleva al arrecife de coral y que pronto alimenta también al arrecife y alimenta otras cosas como es el sargazo, que no debería de estar de manera tan abrupta, pero que sucede porque estamos teniendo una sobrecarga de materia al mar con muchísimos contaminantes que hoy en día nos están afectando a ti, a mí y a toda mi generación, que nos va a tocar lo peor cuando nos quedemos sin agua hoy que estamos en una crisis hídrica en México.
abandonaron pueblos, se abandonó el campo y creció Juárez y crecieron, repito, las ciudades fronterizas y creció el turismo, pero de todas maneras hubo crecimiento. Y en el sur-sureste no hubo crecimiento. El único sitio donde se creció fue en Quintana Roo y de manera especial en Cancún y luego en la Riviera Maya. A partir de la creación de Cancún como el principal centro de desarrollo turístico de México en 1970, inició una transición muy violenta de las formas de vida de los pueblos mayas. Fuimos despojados de nuestra autosuficiencia alimentaria y nos convertimos de manera directa o indirecta en dependientes del turismo. A partir de entonces, todas las políticas de Quintana Roo apuntaron hacia el turismo como la única forma posible de llegar a ese prometido bienestar. Lo cierto es que lo que sobrevino fue la migración de las juventudes hacia las zonas turísticas, el abandono paulatino de las milpas, la imposición de los monocultivos con el uso de los agrotóxicos que envenenan nuestra tierra y cambios profundos en las formas de vida de los pueblos. Lo que llegó, a diferencia de lo que nos prometían que era el bienestar, fue la criminalidad, la violencia, el empobrecimiento de los pueblos y cambios muy importantes que tienen que ver con nuestra propia ritualidad, que está ligada directamente a la milpa maya, a las formas tradicionales de siembra. Ahora con el tren se va a potencializar el turismo masivo. Y junto con el turismo y los otros proyectos que llegan con el tren, pues amenazan una vez más las formas de vida de los pueblos. La ruralidad, que para nosotros es esencial en nuestras formas de vida. La ruralidad, que son los espacios en donde podemos relacionarnos con la naturaleza, son los espacios en donde realmente encontramos la vida digna como pueblos mayas y que pues están amenazadas ante estos proyectos desarrollistas que lo que buscan es continuar con la construcción de ciudades que son ciudades que no son para nosotros los pueblos mayas. Descuartizados por una balacera en playas de Cancún. El cuerpo de un joven menor de edad. Un cuerpo desmembrado en Cancún. Fueron torturados y luego los responsables asesinados. llegaron a bordo de motos acuáticas, dispararon y huyeron. Dos hombres de 25 y 30 años por impactos de bala en la cabeza y en el Cancún, tórax. donde la violencia está imparable. Luis Carlos, acompañante del empresario, saca una también y se desata una balacera. González Cuellar cae al piso en medio del gerente de Mamitas Beach. Fueron captados los sicarios huyendo en una motocicleta acuática en medio de los turistas. De esta forma fue como 3 hombres armados atacaron el bar Las Micheladas del Tío Toño en Cancún. Se registró una balacera en una zona turística de Playa del Carmen. Los hechos fueron captados por cámaras de vigilancia de un hotel, lo que provocó que los turistas que transitaban sobre la Quinta Avenida corrieran y se resguardaran en varios locales. Cipriano Torres, quien se dedica a la venta de artículos de pesca. Al menos 3 hombres con pistola en mano lo subieron a la fuerza a este automóvil blanco. Las autoridades... El homicidio de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña muerta a manos de la policía mexicana el pasado sábado, a causa de una fractura en la columna durante su violenta detención. Creemos firmemente que la seguridad sobre nuestros cuerpos, sobre la colectividad, sobre
la comunidad nunca va a llegar en manos de la militarización. Ver a personas armadas, ver que cada vez son más frecuentes en el paisaje de la localidad es algo muy duro y muy fuerte para nosotros. No sentimos que estemos más seguras. La violencia que se percibe mucho mayor ahora en el territorio atraviesa totalmente nuestros cuerpos. Con otras compañeras de otros territorios hemos dialogado y hemos visto también cómo la militarización jamás ha sido una respuesta, sino que lo que ocurre donde se militariza es que las desapariciones y la violencia aumenta. Entonces la percepción en general aquí es esa. Es difícil poderlo mirar cuando vemos que el discurso oficial es que es la manera en la que podemos ahora estar seguros porque ha sido rebasado lo del cuerpo policíaco o las fuerzas policíacas. Sin embargo, desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, desde las mujeres que luchan, las lecturas son distintas. No nos hace sentir seguras que en las playas hayan personas armadas, no nos hace sentir que en nuestras calles, que los rincones de estos espacios estén siendo todo el tiempo patrullados por personas con armas, sino que el mensaje que nos están enviando es que hay una crisis total. Hay una crisis total de la seguridad, hay una crisis total de manera comunitaria, porque quiere decir que se está rompiendo la comunidad. No nos podemos proteger, no podemos confiar en quien está al lado. Nosotros no hace mucho aún caminábamos en las calles muy seguras. No hace mucho nosotras aún podíamos estar sin sentir que alguien nos perseguía, sin sentir que habían, personas ajenas, sin sentir que era amenazada nuestra vida. Los pueblos mayas vivimos en comunidad. El tejido social es la base de nuestras relaciones con la vida. En comunidad se siembra la milpa, se organizan las ceremonias de petición de la lluvia, de agradecimiento por las cosechas. En comunidad se organizan las fiestas patronales. En comunidad se planifican las guardias de los centros ceremoniales. Esa es la forma en que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a vivir. Ellos y ellas tuvieron que fortalecer sus lazos comunitarios para defender su libertad y su autonomía. Las empresas y los gobiernos llegaron para dividir a las comunidades, para enfrentarnos entre nosotros.
Y lo hacen a través de los programas sociales, lo hacen a través del sistema político partidista, lo hacen con las mentiras sobre los supuestos beneficios de los proyectos que traen, como el mal llamado Tren Maya. Esta división y fractura de los pueblos, este desmantelamiento de las formas tradicionales de vida de los pueblos, no inició ahora. Son décadas de políticas públicas, económicas y sociales, entre ellas las del sistema educativo, que nos ha despojado de nuestra memoria histórica, que nos han impuesto formas de vida ajenas al pueblo, la aspiración al progreso y desarrollo y el desarraigo de nuestras comunidades. Bish upata lum timak tuush no hochajenu. Tinkahale tiekole lobo matupata ton le lumu. Tumensuke le tiek ichan kusenkon yeter kutsakton le hela. De la tenencia de la tierra es de los ejidatarios, ¿sí? Ellos son en este momento, por eso fueron convocados, porque ellos son los que darían su voz y voto respecto al derecho de vía que está proponiendo el proyecto del Tren Maya para poder pasar por aquí, por Quimbilá. Recurrimos a una herramienta pues jurídica que era una carta poder, y en esa carta poder pues mi abuelo me daba la oportunidad o el derecho, ¿no? O sea, él me cedía su derecho para que yo pueda asistir a la asamblea. Y yo presenté la carta poder. Al momento de acceder, o sea, que yo ya pasara, de plano la persona que estaba en la entrada me dijo que yo no podía pasar. Y yo le mostré la carta y le comenté, bueno, pues es que me envía mi abuelo, y sobre todo hasta firma una persona que es ejidataria para dar el respaldo, ¿no? La actitud excluyente que Fonatur estaba transmitiéndole también a los ejidatarios, diciendo que personas no ejidatarias no tenían el derecho ni la razón de decidir ni de opinar, haciéndoles creer, ¿no? Digamos que la gente no ejidataria quería el dinero que Fonatur les iba a dar a los ejidatarios, que realmente esa fue como el discurso que ellos utilizaron para crear esas divisiones, y que en cierto modo lo lograron, ¿no? Pero en gran parte también porque también Fonatur buscó vínculos con operadores locales de partidos políticos, ¿no? Del PRI, del PRI local, ¿no? Del PRI de Izamal, del PRI de acá de Quimbilá.
Y el hecho de que nosotros entráramos es porque queríamos exigir que toda la información sea completa, pues veraz, y que también pues responda a esta parte, ¿no?, del derecho a la información, sobre todo el hecho que también tengamos a ejercer la libre autodeterminación, que pues prácticamente ellos venían y ya imponían, ¿no? Ya decían qué es lo que va a pasar, ya señalaban hasta en su discurso de que va a haber mucho dinero, ¿no? Hasta va a haber grandes beneficios para la comunidad, que va a ser rápido el transporte, pero era hasta allá, ¿no? Era muy superficial. Estoy hablando en nombre de mi abuelo, que es ejidatario, respetando las leyes agrarias. Aquí, como ya dijeron el ingeniero licenciado Rodolfo Galindo, cuando se hace un trabajo de infraestructura, por ley se necesitan estudios de impacto ambiental. Topale lumo, topale cacho, le balcheo, tulacle cheo. Eso no lo han entregado. Y eso es importante saber cómo va a afectar el monte de Quimbilá en todo lo que vayan a hacer, sea derechos de vía, sea estación de tren, pero eso ellos no lo están diciendo. Por ley, ellos deben presentar ese estudio de impacto ambiental y no lo han mencionado para nada. Fue una de las cosas que nosotros vimos en una asamblea ejidal, ¿no? Cómo estos operadores políticos locales pues movieron a la gente, ¿no?, para que firmara un acta de asamblea, un acta de una asamblea que ni siquiera había terminado, no había terminado por concluir, y pues bueno, que se aceptara la cantidad que el despacho Barrientos Asociados proponía. Difusión. Dicho que íbamos a hacer un video sobre eso, porque la gente no lee, si ve mucho texto, muchas imágenes, no lo abre. Yo creo entonces, que lo puedes hacer por partes. Ajá, un video por partes, como que ir promocionando. Ya se abre la página, se activa la página. Podemos recordar. Mi esposa tiene la cámara, los podemos grabar así, producción. Dile a Johnny que vuelva a activar eso. Efecto parlante. Se encontró una vía jurídica, una alternativa jurídica más bien, ¿no?, para organizarnos, autoorganizarnos, y fue esta Junta de Pobladores, casi como un paréntesis dentro de la ley agraria, la Junta de Pobladores, se aboca a vigilar, promover, identificar también problemas, mejoras, que dentro de la zona de asentamiento humano del núcleo ejidal, es decir, donde está todo el núcleo urbano. Y ahorita pues lo que se nos pone enfrente pues es el proyecto del gobierno federal del Tren Maya. La situación te la colocan como en cierta asimetría y desigualdad, ¿no? Cuando vienen los representantes del Estado frente a un pueblo que normalmente ha sido como, pues cierto modo, ninguneado en el sentido de que siempre ellos han sido los que saben, ¿no?, o los que dicen saber lo que le beneficia al pueblo, y por muchos años pues no ha sido gratuito, que la gente de veras sigue creyendo eso, ¿no?, que de pronto las autoridades estatales, municipales son los que conocen mejor que nadie lo que le conviene a un pueblo o a una comunidad. Y entonces lo que intentamos un poco cambiar con el protocolo, de que hay derechos que nos permiten expresar nuestros propios beneficios, que nos permiten plantarnos frente a ellos en una igualdad de fuerzas, y saber hacerles saber que nosotros conocemos nuestros derechos y que sabemos
que también tenemos una unión para que respalde de pronto las exigencias y las solicitudes que le hagamos a la empresa o a cualquier instancia o instituto gubernamental. Actualmente se piensa de que donde hay cemento hay desarrollo. Estamos interesados en aprender sobre esos derechos, pero también en involucrar a otras personas a que conozcan sus derechos y también las vías en las que pueden ellos ejercer estos derechos como pueblos indígenas, ¿no? Y también que poco a poco también ellos vayan viendo la necesidad y el interés de asumirse una identidad que pues por muchos años les ha sido como les ha provocado como la vergüenza, ¿no? de autoidentificarse como mayas. Entonces también estamos en esa doble vía, ¿no? De que ellos asuman esa identidad, que ellos que históricamente somos y que tienen ciertos derechos, que ellos pueden hacerlas valer y ejercerlas, aunque pues sí cueste mucho trabajo. Actualmente soy el comisario municipal de acá de Quimbilá. El problema ahorita es con el banco de donde sacan el material. O sea, a mí no me dijeron nada y no sé si al comisario ejidal se lo manifestaron, pero a mí, mira, desconozco totalmente. Ya fui allá solo porque la escuela de acá, hay una escuela, me dijeron que ya no pasen los volquetes. ¿No? Porque igual ya les dijeron que no pasaran en la puerta de la escuela y lo seguían haciendo. Entonces tuve que ir al banco a hablar con el responsable para que se desvíen los volquetes. Pues allí están trabajando, la verdad, ya está grande el banco, pero igual no sé quién les dio permiso. El terreno no sé si es del ejido o es propiedad privada. No lo manifiestan, no piden permiso. Yo soy de Candelaria y tenía un negocio, una veterinaria. Entre todos habíamos más de 80 personas que estábamos sobre la avenida 1 de Julio. Debido a lo del proyecto del Tren Maya, nosotros nos vemos muy afectados porque nos dicen que nos tenemos que quitar del lugar y todo, y pues la verdad que el negocio lo empezamos desde hace 16 años. Necesitamos mucho espacio para poder almacenar el alimento que es para el ganado, para en tiempo de sequía, que la gente lo necesita, es la primer necesidad que tiene el ganadero. Aquí en Candelaria pues eso es una zona ganadera y se necesita toda esa clase de alimento, ¿no? Entonces fuimos poco a poco adquiriendo locales de terreno y fuimos construyendo, y en 16 años pudimos tener nuestros locales propios.
hubo un grupo de personas que nos invitó a un amparo. La mayoría aceptamos ese amparo. Cuando Fonatur se entera, ¿no?, que mucha gente estaba amparada y todo, ellos fueron uno por uno visitando a las gente, ¿no? Entonces le dijeron que si ellos no desistían del amparo, no les iban a dar nada. O sea, lo fueron presionando, amenazando, ¿no? Entonces le dijeron que si eran viviendas, pues ellos podían adquirir una casa. Entonces ellos empezaron a desistir. De 80 gente que éramos, empezaron a desistir muchísimo, muchísimo, y así fue pasando el tiempo y cada vez era más gente la que desistía. En el 2022 ya nada más éramos aproximadamente como 17 personas. Esas 17 personas eran porque realmente, pues sí, no queríamos irnos, quitarnos, porque pues teníamos un espacio de nuestros negocios bien, ¿no? Yo no entiendo porque por más que quiero regresar el tiempo, más que quiero recordar un detalle de los días en que vivía mi hijo en esos días, él no tenía, yo no recuerdo que él tuviera una preocupación grande de algo, que lo estuvieran molestando de algo. Yo a él sí le dije, le digo, hijo, le digo, hay algo muy feo en esto del Tren Maya, le digo. Esto es una delincuencia de los más grandes que están viniendo, le digo, y hay que cuidarnos, le digo. Mamá, ¿cuándo van a nacer los pollitos? El próximo martes a miércoles. Nada más que hay que estar pendiente porque hay un zorrito por ahí que se los andan comiendo. Hay que revisarlo. ¿Son las empanadas de azúcar y de sal? La de queso, de este queso es de azúcar, ¿verdad? Sí, ese sí es de azúcar. ¿Cómo aprendiste a hacer estas empanadas, mamá? ¿Quién te las enseñó? Pues estas empanadas podría decirse que es familiar, de la abuelita, la mamá, porque ellas eran los que nos hacían cuando éramos niñas. Y nosotros pues las seguimos haciendo. Ya ves que cada estado tiene su... ¿Y qué queso era? Este queso así de... como queso fresco le llamábamos nosotros. Para desboronar. O queso de crema, para desboronar. El otro día que fuimos a buscar al niño, vimos que se pararon unas camionetas enfrente de la escuela. Pues, y no se quitaban de ahí, entonces le dije estaban enfrente de la escuela cuando los niños estaban saliendo. Y sí nos llamó la atención y nosotros nos quedamos ahí un buen rato hasta que prácticamente vimos que salieron muchos muchachos, o ya son muchachos, y muchachas, jóvenes, y ya pues nos quitamos, ¿no? Bueno, y también esa es una, ¿no? Por que no conocemos a las personas, y la otra es todos los trabajos que se están haciendo y las escuelas están muy pegadas. Sí, se están moviendo maquinaria pesada. Todo eso es un riesgo para, no tan solo ahora sí, principalmente para los de la escuela, sino para todos los que tengan que caminar por ahí por alguna necesidad que tengan que hacer, algún trámite o algo. Es que van a muy alta velocidad y dejan mucha grava tirada, y la parte de que las carreteras están pues ya bastante dañadas. He estado observando que aquí en las calles, bueno, al menos aquí en la calle, no sé si ya tú lo viste, ha estado pasando el ejército. Sí, pues antier pasó
Y pues siempre pues ya te das cuenta que donde están todos los tramos de la vía, de las comunidades que está pasando la vía, ahí están los soldados, la guardia militar. Pero me llamó la atención porque se quedaron mirando hacia acá. Lo que siempre se exigió y se pidió era el plano de origen. Queríamos elegido, o las comunidades han estado en pro del proyecto porque saben todas las cosas buenas. Es decir, el discurso ha sido hacia la derrama económica, a que las comunidades van a tener donde transportar sus productos, pero cuando se ha exigido la información de los impactos, pues no hay impactos. Cuando fui electa de comisaria ejidal, en ese momento todo estaba bien. Todo empieza a cambiar cuando hacen las asambleas irregulares. La persona esta de Barrientos, el licenciado Barrientos, dice que ya van a venir los pagos, ¿no? Y fue algo así que nosotros esperábamos un proceso más claro, ¿no? Que no era así. El fraude se realizó de forma repetitiva, al menos tenemos registro de 10 ejidos, ya no pudimos ir más allá, ¿sí? Pero en todos los ejidos sucedió como lo mismo. Les dan recursos al ejido a nombres personales de las autoridades, diciéndoles que venía el pago histórico de que las vías pasaban ahí hace tiempo. Cuando él me hace saber que yo tenía que depositar un dinero a diferentes cuentas, y yo le pregunto por qué, si es un dinero que llega al ejido, le digo, y es un dinero que yo estoy firmando, un cheque que yo está firmando, está mi nombre, porque además no se abrió ni una cuenta a nombre del ejido. Entonces desde ahí empieza todo mal, pero siempre él se hacía así, o se alzaba tantito la camisa, mostraba un arma. Entonces yo ahí yo ya comprendí que las cosas iban más allá de lo que yo podía alcanzar a comprender. Como Consejo de Vigilancia tengo toda la autoridad para hacer cualquier tipo de denuncia, porque en realidad lo que pasó con Barrientos y Asociados el primer pago fue un fraude. Ellos hicieron las actas de asamblea, ellos firmaron las actas de asamblea, ellos firmaron todo a su conveniencia. Barrientos y Asociados y Fonatur son personas que no se responsabilizan por lo que hicieron, por estas actas de asamblea. Al parecer nosotros caímos en una trampa de ellos, porque ellos querían quedarse con el dinero del pueblo. Cuando me hace transferir esas cantidades, yo lo único que puedo hacer adentro del banco es tomarle foto a los vouchers. ¿Por qué? Porque saliendo del banco a mí me quitaron los vouchers. Los originales, lo que me entrega el banco, a mí me los quitan, afuera me los quitan. Me suben a un carro y ahí me los quitan. ¿Sabe qué? Me dan los vouchers. Entonces ya cuando pasan 4 o 5 meses, no exactamente, cuando ya nos llaman a Procuraduría Agraria a todos los comisarios y nos enseñan los convenios, y yo veo las cantidades que sí, eran las cantidades que a mí me habían dado y las cantidades que me habían hecho transferir y cuánto le había quedado al ejido. Y yo le dije que no iba a firmar. Y estaba yo sola. No, pero es que usted tiene que firmar. No, yo no voy a firmar. No, pero la vamos a exponer a la comunidad, a los ejidatarios. Si usted recibe esta cantidad, pues háganlo, le dije. Pero yo no voy a firmar. Ahí estaba la empresa con su jurídico, la empresa que defraudó, Fonatur con su jurídico y Procuraduría Agraria con su jurídico. A los comisarios les dijeron que iban a ir a Procuraduría Agraria por información.
y resulta que cuando entra era la firma del convenio. Y ahí es donde los comisarios se niegan a firmar y pues unos a otros se empiezan a identificar y se empiezan a hacer como estos, ¿qué te pasó a ti, no? O sea, al principio nadie quería hablar porque pues había mucha desconfianza y costó mucho trabajo saber qué es lo que había sucedido. Entonces, cuando ellos deciden unirse, pues se forma la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, y ya con todas las denuncias penales y agrarias presentadas, se hace denuncias mediáticas, ¿no? Ruedas de prensa ante medios nacionales, locales, internacionales, se visitan instancias internacionales, y pues es así como se hace presión para que se baje el gobierno federal y resuelva el problema que estaba causando la obra en las diferentes comunidades. Hicimos una unión de ejido y nos dimos cuenta que las actas de asamblea fueron falsificadas. Mi firma fue falsificada, mi sello. Aquí dice claramente de que yo, como Consejo de Vigilancia, que yo fui el que di la ocupación previa gratuita hacia el Tren Maya, cuando en realidad estas actas no existían, estas actas ni la conocíamos. Simplemente por medio de un abogado que vino, pude recuperar estos documentos y ahí fue donde nos dimos cuenta de que era un fraude para el pueblo. Y no nada más para División del Norte, me imagino que para todos los del tramo 1, que es aquí de Escárcega a Palenque. Cuando se da el proceso y quieren criminalizar a las autoridades ejidales, exhibiéndolos ante sus asambleas, sus propias asambleas, de que ellos se habían quedado con los recursos, cuando los recursos se los había llevado una empresa que defraudó a los ejidos, Fonatur, delante de las asambleas y la misma empresa y las demás instancias, señalan a los comisarios como los responsables. Entonces se da una ruptura muy fuerte de confianza. Primero, pues el ejido mira hacia las autoridades como esta persona que los había defraudado también, y se da una intensa muestra de criminalización desde las comunidades hacia las autoridades. Pero esto no permitió ir como asentando en la mesa el diálogo de lo que era el proyecto. Nosotros, como autoridad, quedamos difamados por el pueblo. El pueblo ahorita nos odia o nos reclama a cada momento por culpa de Barrientos y Asociados y Fonatur, que ellos dos son los culpables. No hay otras personas más culpables que ellos dos, porque ellos querían quedarse con parte del dinero. Pero pues hasta ahí yo dije, pues si voy a la cárcel por algo que no cometí, pues ahí veremos cómo los abogados sabrán con las pocas pruebas que yo tenía, ¿no? Ellos tienen que investigar dónde fue a parar ese dinero, ¿no? Pues yo decía, no, pues ya, que pase lo que tenga que pasar hasta en ese momento. Y pero ya cuando levantan a mi hijo y me lo asesinan, yo ya ahí como que ya yo dije esto, fue como que ya sentí más el dolor de perderlo a él, el miedo de que me quitaran a más personas. Entonces era como que yo lo tomé como un mensaje, te callas.
Debemos de pensar más allá de los megaproyectos que vienen, pensar si realmente eso nos va a esos proyectos nos está trayendo felicidad, seguridad. ¿Qué necesitamos nosotras? Necesitamos un lugar donde podamos ser felices. Y no vamos a ser felices si destruimos la base de la vida. ¿Cómo podemos ser felices donde el agua se contamina? ¿Cómo vamos a ser felices donde toda la selva se destruye y donde olvidamos que somos pueblo? Para nosotras estos megaproyectos significan el olvido, la pérdida de la memoria y con eso la pérdida de nuestra cultura, la pérdida de nuestro pueblo. Pero vamos a ver más allá nuestras formas de vida. La vida rural tiene mucha riqueza. La vida de los pueblos cerca de la milpa, la vida de los pueblos cerca de las plantas medicinales y de nuestras ceremonias, eso es lo que somos como pueblo. Y somos la memoria también. Hemos olvidado que en este territorio ocurrió una guerra muy, muy sangrienta, donde cazaban a nuestros abuelos y nuestras abuelas, donde quemaban sus milpas. Este estado se formó precisamente sacrificando, matando a nuestros abuelos y abuelas. Y este mismo estado nos está diciendo que con la misma fórmula nos va a hacer felices y vamos a tener una vida digna. Creo que es muy difícil de creerlo. A quienes defendemos el territorio y la vida nos llaman conservadores, nos llaman de derecha, nos acusan de querer obstruir el progreso y el desarrollo. Nos acusan de estar financiados por empresas u organizaciones extranjeras para ir en contra del gobierno. Nos acusan de ser tan solo unos cuantos revoltosos. Lo cierto es que nuestra lucha es por la vida, es por el agua, por las selvas, por la dignidad de vida. No estamos en contra de un gobierno, sino en contra de un sistema racista que explota, que destruye y que causa la muerte. Estamos en contra de las imposiciones ilegales, como la del mal llamado Tren Maya. Estamos en contra de ese desarrollo que nos invisibiliza como pueblos originarios, que nos asimila, que nos extermina. Y si el gobierno espera que los pueblos indígenas aceptemos sus proyectos a costa de nuestra vida, respondemos con resistencia, con dignidad. Estamos en lucha desde hace más de 500 años y seguimos la lucha como lo hicieron nuestras ancestras y ancestros. Tenemos que recordar, para nosotros la vida en plenitud no es en los tiempos que está leído, ¿no?, desde afuera, es en nuestros tiempos cíclicos y para nosotros el futuro es regresar. ¿Por qué? Porque realmente la vida es sencilla. La vida lo que necesita y lo que necesitamos es la salud, y la salud es desde los lugares que habitamos. No podemos ser felices si no nos sentimos seguras. Y la felicidad también viene de la relación que tenemos con la vida, con la red de vida. La relación que tenemos con las plantas, con el territorio, con el agua. La vida digna viene de los alimentos. La vida digna viene de recordar que somos un pueblo que se ha tejido en comunidad y que esa comunidad se está rompiendo. Entonces, ¿cuál es el costo de todo lo que está viniendo, de los megaproyectos? ¿Cuál es el costo de vender la tierra, de acabar con la organización, de acabar con la vida en comunidad? ¿Cuál es el costo de alejarnos de la tierra? ¿Cuál es el costo sobre nuestros cuerpos? Donde sufre la tierra van a sufrir las mujeres. Entonces, creo que eso también no lo debemos de olvidar.
causando y el tren que no es maya. Dicen que en la península no pasa nada, pero es que todo pasa bajo el agua, como el desecho de las megagranjas y los daños que está causando y el tren que no es maya. El mal del capital, no Castal es el mal del capital, no Castal, el mal del capital, el mal del capital, no Castal es el dueño del tren que no es de los mayas, pero estas tierras sí lo son, son de los mayas, el territorio maya peninsular, estas costumbres, herencias ancestrales que transmitieron los abuelos para los nietos y para gente de todas las edades. Autonomía para las comunidades, soberanía alimentaria para heredarle a las nuevas generaciones. A nivel violencia y daño ambiental, también en la delincuencia y la salud mental aumenta la inseguridad. A nivel violencia y daño ambiental, también en la delincuencia y la salud mental aumentará cuando llegue el tren del Nojos Castal. Más igual.